Buenas tardes. En la clase de hoy seguiremos abordando algunas de las características y consideraciones al respecto de el modelo didáctico alfabetizador que nos proponemos en el abordaje de procesos de enseñanza de la escritura. Para ello vamos a recordar algunos aportes que hicimos en clases anteriores cuando dijimos que el lenguaje es una capacidad innata de los seres humanos y que todas y todos tenemos esta capacidad desde que nacemos. La lengua oral es una de sus formas de manifestación y de la misma manera la lengua escrita. Ahora bien, el aprendizaje de la lengua oral se adquiere mucho antes de aprender a leer y a escribir, ya que se trata más bien de una capacidad que es prácticamente espontánea, natural, biológica, y que se adquiere como un proceso evolutivo propio de la naturaleza humana y del entorno social. Esto quiere decir que la lengua oral se aprende de manera prácticamente inconsciente o involuntaria, porque para que una persona aprenda a hablar, la única condición que debe cumplirse es que tiene que estar inmerso en una sociedad lingüística, ¿no? Es decir, que si estamos en un entorno en el que se habla una lengua determinada, nosotros vamos a aprender a hablar. Esa es la única condición necesaria para adquirir las habilidades de la lengua oral. Con el paso del tiempo, alrededor de un año aproximadamente, al estar inmerso en una sociedad determinada, vamos a reconocer con facilidad las palabras y los enunciados que construyen y forman parte del sistema de una lengua. Obviamente, con la práctica nos vamos familiarizando con el manejo del léxico, la morfología y la sintaxis, ¿no? Es decir, con los aspectos formales de esa lengua determinada. Sin embargo, ¿qué sucede con la lengua escrita? Bien, esto es totalmente distinto con la escritura, debido a que la escritura es un artificio. Es una invención cultural que tiene que ser enseñada para que pueda ser utilizada y para que pueda ser comprendida, ¿no? La forma más evidente de demostrar este hecho es que el contacto con la lengua escrita de ninguna manera garantiza que nosotros nos alfabeticemos, ¿no? Que es lo que ocurre con la lengua oral. Nosotros, al estar inmersos en un ámbito que es hablante de determinado idioma, nosotros con el paso de poco tiempo adquirimos esa lengua. No sucede lo mismo con la escritura. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que al estar en contacto estrecho con libros y otras formas de escritura que, como también lo habíamos hablado previamente, estamos rodeados de diferentes tipos de manifestaciones de escritura, no significa que yo voy a aprender a leer y a escribir, pero de todas maneras, sí estar rodeados de estos diferentes portadores de texto facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la escritura, ¿no? Pero no lo acreditan. A diferencia de la oralidad, la escritura ha pasado por diferentes procesos evolutivos desde una perspectiva histórica para poder conformarse como un sistema de representación independiente. En un principio surge como una necesidad de complementar a la lengua hablada, debido a que la oralidad presenta ciertas insuficiencias, ¿no? Y esto es bastante fácil de
de comprenderlo, porque, por ejemplo, pensemos que nosotros en cierto periodo de la historia queremos dejar constancia de determinados hechos o de determinados sucesos históricos o acontecimientos que pueden llegar a ser relevantes para determinada sociedad. Entonces la oralidad no es una buena fuente para poder mantener y contener un hecho en el tiempo, ¿no? Entonces, para que estos hechos permanezcan en el tiempo, yo necesito dejarlos por escrito. Luego, también se establece una correspondencia entre la oralidad y la escritura, que es, digamos, estamos hablando de las etapas del proceso de conformación de la escritura como sistema de representación, ¿no? Entonces, la primera es la necesidad de suplir algunas carencias que la oralidad contiene en su propia naturaleza. Por otra parte, existe una correspondencia entre la oralidad y la escritura en diferentes niveles, ¿no? De enunciación, de palabras y de sílabas, que lo abordamos en la clase anterior y que es un proceso similar a la adquisición de la escritura por parte de los niños y las niñas, ¿no? Y por último, se llega a una instancia alfabética, en la cual se van estableciendo las relaciones entre las unidades mínimas de las palabras y se corresponden con las unidades mínimas de fonéticas, ¿no? De la oralidad. Entonces, de esa manera se organizan y se establecen reglas que rigen las interrelaciones y las combinatorias de las letras propias de una lengua escrita y siempre independientes de la oralidad. De esa manera, entonces, se establece el sistema alfabético que todas las lenguas, o la mayoría de las lenguas, tienen sus propias reglas y su propia organización y jerarquización entre los diferentes elementos que conforman ese sistema. Entonces, a partir de esto, es decir, que la lengua oral es una capacidad que se adquiere de manera natural con el paso del tiempo al estar inmerso en un marco social, y la escritura debe enseñarse porque se trata de un sistema artificial y una construcción cultural. El aprendizaje de la escritura requiere de procesos de enseñanza, ¿no? Para que su adquisición y aprendizaje sea efectiva y afianzada. Esto se logra cuando los niños y las niñas adquieren cierta comprensión sobre el funcionamiento de la lengua y de sus reglas, ¿no? Y de esta manera van a poder manipular y realizar diferentes procesos combinatorios de letras, palabras y enunciados para poder emitir mensajes, textos, discursos y puedan comunicarse, ¿no? Expresarse de manera efectiva y clara. Ahora veamos algunas de las consideraciones y características que a nosotros nos interesa tener en cuenta sobre el modelo didáctico alfabetizador que nos proponemos, ¿no? Todo modelo didáctico de abordaje de la enseñanza tiene su propia lógica de funcionamiento, su propia estructura, ¿no? Porque al hablar de modelo se toma este concepto desde una perspectiva disciplinar y científica, ¿no? Entonces, al hacernos cargo de estos términos, tenemos que hablar de cierta lógica de funcionamiento como todo estructura científica. Entonces, este modelo, habíamos dicho que tiene su propia lógica de funcionamiento que sirven para poder guiar y promover los procesos de aprendizaje. Los elementos que componen a los modelos didácticos son un objeto de estudio, el enfoque, el método, los sujetos
que están involucrados y el contexto. A continuación vamos a abordar cada uno de estos elementos para ir delimitando sus modos, sus características, sus interacciones y la relevancia pedagógica que en conjunto poseen como modelo didáctico. Aclaro que no vamos a abordar el método, porque es un tema bastante amplio y que me gustaría ahondar en detalle sobre este aspecto en otras clases subsiguientes que creo que nos va a permitir un poco más de libertad para su desarrollo. Entonces, por una parte, el objeto de estudio de un modelo didáctico es lo que se busca enseñar, ¿no? En el caso de la alfabetización, el objeto de estudio es la enseñanza del sistema de escritura. Partiendo desde este elemento del modelo, es que adquiere importancia lo que veíamos antes, ¿no? Sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura como artificio, ¿no? Como en una invención cultural. Entonces este es el supuesto de base del que parte todo modelo didáctico alfabetizador. A partir de estas consideraciones iniciales es que debemos empezar a pensar y a reflexionar y considerar, digamos, nuestra postura y los modos de abordaje más efectivos, eficientes para representar y entender este objeto de conocimiento, ¿no? El objeto de estudio es la enseñanza del sistema de escritura y nosotros partimos desde esto. Y para ello pensamos consideraciones y evaluaciones propias de mi abordaje. Precisamente el enfoque, que es otro de los elementos del modelo didáctico alfabetizador, es la perspectiva y el posicionamiento que se adquiere para poder describir y comprender y apropiarse del objeto de estudio, ¿no? La autora que tomamos para esta clase sostiene que un modelo didáctico alfabetizador es siempre cultural, sistémico, equilibrado y basado en evidencia científica. La lengua es un sistema cultural, ¿no? Y por ello su aprendizaje implica también el ingreso y adquisición de un conjunto de saberes y un dominio de la cultura escrita. Toda lengua, entonces, lleva consigo las características y particularidades de la sociedad y la cultura en la que se enmarca. Veamos, por ejemplo, un video que podría ser esclarecedor al respecto de esta primera característica. Ok, Isa, ¿cómo se llama esto? ¿Es un sobre? Sí, vamos a hablar sobre eso hoy. Sobre sobres. Exacto, tu vocabulario es lo más importante, sobre todo. Sobre todo. Ajá, y por eso traje 2 sobres de ejemplo. ¿Me los pasas? Sí, ¿dónde están? Ahí, sobre la mesa. Sobre la... Ajá, pásame el que sea, el que te sobre. El que me ¡Sí! Oye, profe, ya aprendí a conjugar. Ya no te necesito. Ah, no me necesitas. Bueno, me voy a ir yendo. Espera, ¿te vas a qué? Que me voy a ir yendo. Sí, es el mismo verbo 3 veces en la misma oración. Todavía te falta. ¿Pedimos la cuenta o qué? ¿La cuenta? Sí, o sea, el cheque, el recibo para pagar. Ah, sí, la cuenta. Va. Oye, me di cuenta que tienes una cuenta de TikTok. ¿Te diste cuenta que tengo una cuenta? Ajá, hice la cuenta y tienes muchísimos seguidores. ¿Hiciste la cuenta? Sí, cuéntame cómo pasó eso. Cuéntame. Zach, ¿tienes 19? Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, sí, no, como... O sea, está diciendo que sí, pero sí, no, sí. Sí, sí, no, sí. Sí. Como vemos acá en este video que está planteado en clave cómica,
pero que, bueno, me pareció relevante que podamos ver algunas características que son peculiares del español, ¿no? Y que para una persona que está aprendiendo el idioma se le puede resultar o se puede prestar a confusión y a dificultades, ¿no? Por ejemplo, nosotros como hispanohablantes podemos diferenciar con bastante facilidad los diferentes usos que se le puede dar a la palabra sobre, ¿no? Según el contexto. Puede estar utilizado de forma nominal, es decir, como sustantivo, adverbial y preposicional, y va a depender del contexto y de las intenciones del hablante, el modo y los usos que van a determinar su utilización. Otro ejemplo que también se plantea en el video, el hábito que nosotros como hablantes de español utilizamos muchas perífrasis verbales en el habla cotidiana, como me voy a ir yendo, en vez de utilizar, digamos, flexiones verbales que están prácticamente en desuso hoy en día, como el futuro imperfecto o el futuro perfecto. Me iré o me habré ido, ¿no? De hecho, probablemente una persona que no sea hablante nativo de español muchas veces, digamos, no comprenderá que muchas veces el uso de estas formas verbales en ciertos ámbitos puede llegar a interpretarse como un rasgo de pedantería y altanería incluso, ¿no? Por lo tanto, aprender a escribir implica siempre el conocimiento de una cultura, y por eso la autora plantea que el modelo didáctico alfabetizador es cultural, ¿no? Por otra parte, el modelo alfabetizador es sistémico, porque precisamente el aprendizaje requiere la comprensión del sistema de la lengua y sus características. Es decir, que los procesos de enseñanza también deben dar cuenta de las relaciones entre estos elementos. Toda lengua está conformada por letras, palabras, textos y discursos. Y sobre esto ya hemos hablado en la clase anterior, que la adquisición de la lógica de funcionamiento del sistema se da de manera gradual y procesual a partir de la participación activa en las reflexiones constantes que los niños y las niñas realizan a partir de prácticas específicas y regulares de lectura y de escritura. Por otra parte, la autora plantea que este modelo es equilibrado porque busca poder establecer precisamente un equilibrio entre el manejo del conocimiento de la cultura escrita y las formas de uso y las reglas propias de la lengua. Es decir, un equilibrio entre el modelo didáctico cultural y el modelo didáctico sistémico. Porque enfocarse en uno solo de estas características, en uno solo de estos aspectos, implicaría algunos problemas en el aprendizaje. El enfoque del aspecto sistémico significaría entonces la repetición y mecanización de la escritura, que esto es algo que también lo hemos hablado y que es una situación bastante más generalizada, ¿no?, en nuestra trayectoria escolar. Entonces, poder encontrar un equilibrio entre estos dos elementos del enfoque didáctico alfabetizador significa entender que la lengua no se basa en la sumatoria de un conjunto de letras del alfabeto, sino que se trata de entender que es un sistema justamente por las diferentes formas de uso, por el contexto y por las intenciones que los sujetos invierten en la conformación de discursos. Por último, se basa en la evidencia científica.
debido a que este modelo parte desde un marco teórico y conceptual que lo hemos visto en la clase anterior. Hemos tenido como puntos de base la participación activa de los sujetos en la resignificación y representación del conocimiento, los aprendizajes graduales y sistemáticos y autónomos, y la adquisición del conocimiento como construcción interna, ¿no? Y también el fundamento de los procesos de enseñanza es siempre la guía a partir de los conocimientos teóricos que los sujetos ya traen desde su entorno, ¿no? Entonces estas concepciones, estas son las bases que tienen su fundamento teórico en la pedagogía constructivista y la psicogénesis de la escritura de Emilia Ferreira. Nos resta hablar ahora sobre el papel que cumplen los sujetos en este modelo didáctico, ¿no? Y de alguna manera hemos hablado sobre el papel del sujeto que aprende y las características propias de su entorno. Hemos dicho que la adquisición de la escritura se da en diferentes periodos, por lo tanto otra consideración relevante será focalizar las competencias comunicativas que trae consigo desde el ámbito escolar, ¿no? Perdón, desde el ámbito familiar al ámbito escolar. Y también hemos dicho que los sujetos poseen ciertas peculiaridades identitarias que les son propias en el uso de la lengua y que está siempre determinada y supeditada a la sociedad y a la cultura que lo enmarca, ¿no? Y esto muy pocas veces está en consonancia con el uso normativo de la lengua, ¿no? La alfabetización, entonces, que nosotros proponemos parte de esa realidad lingüística que los niños y las niñas traen desde su hogar. Y a partir de esos aprendizajes que llevan consigo, se parte o se generaliza para poder entender cuáles son los modos de funcionamiento y para promover las diferentes formas de comprensión del sistema lingüístico, ¿no? Por otra parte, otro sujeto también involucrado en el modelo didáctico alfabetizador es el sujeto que enseña, ¿no? Y primero quisiera empezar diciendo que muchas veces nosotros olvidamos o dejamos de lado y no tenemos en consideración que nosotros somos profesionales de la educación, ¿no? Y que por ello debemos tener un conocimiento exhaustivo sobre el objeto de estudio que nos proponemos enseñar. Y esto requiere que nosotros podamos concebir las relaciones que existen entre la oralidad y la escritura, el marco teórico, científico y pedagógico que sustenta la enseñanza de la escritura desde este modelo, ¿no? Como lo he dicho varias veces también, este sujeto debe conocer la realidad sociolingüística de las niñas y niños para poder seleccionar y promover modos de abordaje adecuados a esa realidad sociolingüística, ¿no? Entonces, tiene como objetivo lograr reflexiones y resignificaciones cognitivas en los niños y, por lo tanto, requiere de una tarea de planificación, de utilización de recursos y de poder incentivar a que los niños participen en la construcción del conocimiento, ¿no? Obviamente que entender el marco teórico y conceptual de este modelo también requiere que podamos leer cuáles son los tipos de producciones que realizan los niños para poder ubicarlas en determinado periodo, ¿no? Que lo habíamos hablado,
en qué periodo del proceso de conceptualización de la escritura se encuentra, entonces yo debería poder promover actividades y diferentes tareas que guíen el desarrollo de su propia resignificación lingüística, ¿no? Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy. Nos queda pendiente desarrollar la metodología y las estrategias de enseñanza propias de este modelo didáctico alfabetizador, que lo haremos en clases posteriores. Buenas tardes.